Hace unos meses grabamos un programa sobre la conquista de las Islas Canarias y luego me quedé pensando, la verdad es que soy un gran ignorante en el tema de la conquista de las Islas Baleares, el otro archipiélago de España. Así que creo que es hora de grabar una secuela espiritual de ese programa sobre la conquista de las Islas Canarias para hablar sobre el otro archipiélago hermano, porque si yo pienso, si yo soy ignorante en este tema, pues seguro que el público generalista que no es nada conocedor de la historia, pues seguro que es mucho más ignorante que yo. Así que para abordar esta temática tan interesante y tan desconocida, hoy he tenido el placer y el honor de contar en el podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Sergio Martínez Gil, licenciado en Historia y divulgador histórico con su proyecto Historia de Aragón. ¿Qué tal estás, Sergio? Hola, muy buenas, Oscar. Pues muy bien, y la verdad es que encantadísimo y un honor el estar aquí, el participar en tu canal. Y encantadísimo, ya te digo, y preparado para hablar de todo ello, de la conquista de las Baleares, de su historia y un poquito de cómo acabó formando parte de lo que fue en su tiempo la Corona de Aragón. Para mí es un auténtico placer tenerte aquí en el podcast de Historia, porque siempre nos gusta contar con gente que se dedica profesionalmente a la divulgación histórica y que ha conseguido esa quimera, esa utopía. Sí, la verdad es que es complicado, es muy difícil, hay que reconocerlo, pero bueno, también hay, no sé, casi toda profesión tiene su dificultad. Es verdad que los historiadores igual tenemos un puntito más de dificultad, pero la verdad es que muy contento de llevar ya pues una década realmente pues trabajando pues, la investigación y la divulgación histórica. En el caso, pues en este caso pues de la historia aragonesa especialmente, ¿no? Que bueno, pues al final es una historia que por unas cosas u otras pues ha sido muchas veces tergiversada o manipulada o son palabras muy fuertes, a veces no tanto así, pero además desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el propio Aragón, desde, bueno, no vamos a meternos en demasiado lío, ¿no? Pero la verdad es que creo que era necesario un trabajo de ese estilo para acercar a la gente la historia de una forma divertida y sobre todo didáctica y desde luego también lo más cercana posible a lo que fue la realidad histórica. Bueno, no estás diciendo ninguna barbaridad porque solo hay que fijarse en la historia medieval de la península ibérica para fijarse en cuántos sucesos han sido manipulados con fines políticos. Desde luego que sí. En Aragón, desde luego, lo conocemos muy bien. En Aragón, hay gente en Aragón que también manipula la historia, por una cosa o por otra. Se ha manipulado la historia de la corona de Aragón y del reino de Aragón como parte, cuando se estudia la historia de España, como si fuera un anexo casi de, pues un poquito de adorno, la corona de Aragón con respecto a Castilla, esa historia que se ha hecho desde Madrid tradicionalmente. Por supuesto, más conocida es, aunque también tiene el mismo peso, pues algunas manipulaciones que se han hecho desde otros lugares, como por ejemplo Cataluña, lo sabrá todo el mundo que me escuche ahora. Pero bueno, intentar pues dar importancia que tuvo la historia del Reino de Aragón y dentro de la Corona de Aragón, pues ese reino aragonés, ¿no? Pues la importancia que tuvo y de la forma más fidedigna posible. Hmm. Vamos a introducirnos poco a poco en la temática que nos ha traído hoy aquí. Y para eso, para empezar, quería preguntarte, ¿cómo estaban las Islas Baleares a comienzos del siglo XIII? El otro día Pues, precisamente vi una imagen en Twitter ajá, de un chico, ¿no? Un historiador que denunciaba que un libro de texto estaba ajá. transmitiendo información pues, de mala calidad sobre esto, sobre Baleares en la Edad Media. Así que ya vemos que incluso esa desinformación llega hasta los libros de texto. Desde luego, de secundaria, de primaria, e incluso yo alguna vez he visto más de un gazapo en libros de preparación de oposiciones de secundaria, o sea, cuando dices, en fin, no deberían estar, pero ocurren estas cosas, ¿no? Y al final, bueno, pues vamos a comenzar un poquito, como se suele decir, por el principio. Yo tengo, es verdad, pues además en el programa de radio que tengo en Aragón Radio, pues que se llama Historia de Aragón precisamente, siempre los que me escuchan ya lo saben, que siempre digo, vamos a hacer un poquito de previa, digamos, ¿no? De poner un poquito de contexto histórico. Y a veces me paso. O sea, mis contextos históricos a veces me voy 2000 años atrás. Y dices, Sergio, igual te estás pasando un poquito, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la historia de las Islas Baleares es muy interesante. Eh, tenemos la historia, bueno, vamos a la prehistoria, ¿no? Con la cultura talayótica, pretalayótica, pero luego nos vamos ya con los romanos, bueno, esas gentes que lucharon también en ejércitos como el púnico, los cartagineses, ¿no?
tenemos una historia, pero que se ha dejado un poquito como de lado, ¿no? La de las Islas Baleares. Y luego, pues conforme avanzamos en la Edad Media, lo que vemos es que estuvieron bajo, a veces se habla precisamente que estuvieron bajo dominio visigodo, cosa que nunca ocurrió, y de hecho, bajo dominio musulmán acaban estando alrededor de ya del siglo X, o sea, ya cuando estamos ya a finales del Emirato de Córdoba, antes de ser Califato de Córdoba. Pero así va pasando el tiempo, ¿no? Ya está bajo dominación islámica y luego ya sabemos lo que ocurre cuando a finales del siglo X y principios del siglo XI pues acaba produciéndose el colapso final de ese gran califato de Córdoba que había llegado a ser muy poderoso y sobre todo tras la muerte de Almanzor, que no es un califa, sino que es una especie de, no sé cómo llamarlo, señor de la guerra que estaba supuestamente bajo las órdenes del califa de turno, pero que este califa pues ya no pintaba absolutamente nada, ¿no? El que ejercía el poder era Almanzor, el que hizo grandes campañas militares contra los diferentes reinos y entidades políticas cristianas del norte, pero a su muerte y la de también la muerte de su hijo, los años siguientes, a principios del cambio de milenio, hacia el año 1004 aproximadamente, empezará unas grandes luchas dentro del califato de Córdoba, la fitna, ¿no? Que acabará provocando pues, su descomposición. Y aparecerán poco a poco precisamente los primeros reinos de taifas, ¿no? La primera oleada de reinos de taifa. Y bueno, pues ahí es donde vemos a las Islas Baleares, pues que está ahí un poquito, pues según el periodo, dependiendo políticamente, al menos teóricamente, también hablando de, por ejemplo, de la taifa de Denia, por ejemplo. Hubo momentos en los que incluso también teóricamente llegaron a ejercer los gobernantes de las Baleares, concretamente de Mallorca, pues cierto vasallaje a los reyes de la taifa de Saracusta, es decir, la taifa de Zaragoza, especialmente en su época de mayor esplendor, que fue durante el reinado de Al-Muqtadir de Zaragoza, que es para el que no lo sepa, es el monarca que levantó el Palacio de la Aljafería, que es como una alhambra en pequeñito, y de la época del Cid, o sea, para que lo sitúe cronológicamente, ¿no? Y luego poco a poco, pues bueno, después, al final, ya avanzado el siglo XI, lo que nos llega precisamente es un imperio norteafricano, que son los famosos almorávides, ¿no? Que acaba absorbiendo una a una todos esos reinos de taifa, que luego acabará colapsando en el siglo siguiente y acabará llegando pues sus sustitutos también desde el norte de África, que son los almohades, el gran imperio almohade, que por supuesto también estará poniendo sus pies al norte de África, pero también en la península ibérica, en Al-Ándalus, ¿no? Y ahí es el momento en el que encontramos a esas Islas Baleares, que ya pues en ese momento del siglo XIII, de comienzos del principio del siglo XIII, esas Islas Baleares estarían bajo teórico dominio de ese imperio almohade, un imperio almohade que está ya en franco retroceso, especialmente después de la famosa derrota que sufre en el año 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Frente a los reyes de Castilla, de Navarra y también frente a otro protagonista, en este caso de Aragón, como fue Pedro II de Aragón, ¿no? Pedro II el Católico. Pero bueno, eso es lo que nos encontraríamos como situación política de esas Islas Baleares, se les suele denominar reyes de Mallorca, pero realmente oficialmente eran gobernantes, ¿de acuerdo? Los walíes, ¿de acuerdo? De Mallorca, aunque sí que es verdad que parece que se les da un trato como de reyes o de reyezuelos, a veces se les nombra, pero lo cierto es que a pesar de esta teórica dependencia de las Baleares con respecto al Imperio Almohade, lo cierto es que podríamos decir que pilotaban de forma bastante autónoma ya a esas alturas a principios del siglo XIII. En el otro lado de la balanza, digamos, tenemos que hablar acerca precisamente de la Corona de Aragón, que va a ser la entidad cristiana que va a conquistar las Islas Baleares. Así que te quería preguntar, ¿cómo estaba la Corona de Aragón a comienzos del siglo XIII y quién es Jaime I? Pues bueno, la situación como mínimo es revuelta, está revueltita, está bastante revueltita, porque comienza hablando primero con el padre de Jaime I, el conquistador, que fue el mencionado Pedro II el Católico, fue un monarca realmente importante, ¿de acuerdo? Este Pedro II el Católico, el segundo soberano de lo que conocemos como Corona de Aragón, porque es el hijo de Alfonso II, ¿no? Y fue el segundo soberano que fue a la vez rey de Aragón y conde de Barcelona, ¿de acuerdo? Y ya, pues eso, ese germen de lo que acabará siendo eso que llamamos Corona de Aragón. Y bueno, lo que ocurre es que Pedro II estuvo durante su reinado muy, pues, metido en el tema de Occitania, del Languedoc, de lo que hoy es buena parte del sur de Francia, donde la Corona de Aragón, por herencia del Condado de Barcelona, pero también de la monarquía aragonesa, del Reino de Aragón, desde tiempos incluso de Ramiro I, desde el fundador del reino, pues tenía una gran importancia en esa zona, que donde además estaban los famosos cátaros, la herejía cátara, ¿no? Donde al final acaba habiendo una cruzada auspiciada por el Papa y Pedro II, que va en plan pecho palomo, porque en 1212 ha participado en la batalla de las Navas de Tolosa, le ha salido todo fenomenal,
pues ya ve llegado el momento de decir, bueno, voy a actuar en Occitania en ayuda de mis vasallos, aunque sean cátaros, porque ya me han rogado, o sea, ya se han arrodillado ante mí y si gano la batalla, pues ya nadie va a osar a pues, poner en duda la soberanía que tengo sobre estos estados al norte de los Pirineos, ¿no? De hecho, a eso se le ha conocido como la Gran Corona de Aragón, que era un proyecto muy ambicioso de crear una Gran Corona de Aragón desde el Ródano, desde el Valle del Ródano hasta el Ebro. Y de hecho, de haberlo conseguido, habría sido uno de los estados medievales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una de las entidades políticas medievales más poderosas de Europa, sobre todo por la fertilidad que tiene esa región del sur de Francia, ¿no? En un contexto de economía agropecuaria, básicamente, pero también comercial, con puertos tan importantes como Marsella, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en 1213 la cosa sale mal, porque cuando parecía que lo tenía absolutamente todo ganado, Pedro II el Católico, en la batalla de Muret, en septiembre de 1213, pues cuando podría haberse sentado y prácticamente ver caer a su enemigo, a Simón de Montfort, que fue el líder de los cruzados, pues dijo, queda feo esto de asediarlos y tal, vamos a vencerlos en batalla, que además tenemos superioridad numérica y tal. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que se confió y no solo perdió la batalla, sino que también perdió la vida. Y claro, en ese momento tenemos un lío catastrófico en la corona de Aragón. ¿Por qué? Porque su hijo, a quien prácticamente no le había hecho ni puñetero caso, Pedro II a Jaime, pues Jaime en ese momento tenía apenas 5 años de edad. O sea, tenemos un rey en minoría y que además en ese momento Jaime estaba en manos de Simón de Montfort, es decir, el señor que se ha cargado a Pedro II, o sea, porque habían hecho un acuerdo previo para casar a Jaime I con una de las hijas de Simón de Montfort. Vamos, al final tiene que intervenir el papado para decirle, mira, deja al chico libre, a Jaime, devuélveselo a los de la corona de Aragón, que tienen que hacer algo con él, porque es que si no es un lío, ¿no? Si no acabarán en guerras civiles o lo que sea. Y de hecho llega con 5 años este Jaime I, un Jaime I que, bueno, era hijo de Pedro II y de María de Montpellier, ¿no? Señora de Montpellier, que de hecho descendía de los imperadores bizantinos. O sea, ahí tiene conexiones ya no solo de sangre real, sino también de sangre imperial del antiguo Imperio Romano de Oriente, casi nada, ¿no? Y bueno, pues al final tenemos a un Jaime I que con 5 años recupera su posesión, llega, pues se convierte en rey, obviamente, el rey de Aragón y conde de Barcelona, pero tiene 5 años. ¿Qué hacen con él? Pues bueno, se les ocurre la feliz idea de establecer una especie de consejo de regencia o algo parecido y meterlo en el castillo de Monzón, la actual provincia de Huesca, que era el gran baluarte de nada más y nada menos que los caballeros templarios en la corona de Aragón, ¿no? De hecho, para el que no lo conozca, aunque sea ponerse una foto por el castillo de Monzón, es que es espectacular, es enorme, es una animalada, ¿no? Y queda al cargo Jaime I del gran maestre de los templarios en la corona de Aragón, que es Guillem de Monrodon. Y ahí está varios años educándose en política, en artes militares, y sobre todo Jaime I acabará cogiendo en buena medida esas ansias por luchar como caballero cristiano, luchando contra el infiel, contra los musulmanes, y además en un momento en el que poco a poco se va a ir viendo cerrado, porque la batalla de Muret a veces se establece, la que hemos mencionado antes, como el fin de la presencia de la corona de Aragón al norte de los Pirineos. Esa presencia dura varias décadas más. La cuestión es que durante el reinado de Jaime I esto se va dejando de lado, hasta que al final se pierden casi todos los territorios en detrimento, bueno, en favor de Francia, ¿no? De la monarquía francesa, especialmente de Luis IX el Santo de Francia. Y bueno, al final lo que tenemos es un Jaime I niño que además aún así empezará a gobernar o a reinar ya, o sea, reinando está ya, pero gobernará ya a partir de los 9-10 años, sigue siendo un niño, ¿no? Imaginaos, sale del castillo de Monzón, imaginaos la situación, ¿no? En este caso. Y además, con respecto a la corona de Aragón, tenemos una corona de Aragón que con ese reinado, pues como he comentado, empezará a dejar de lado ese gran proyecto político de la Gran Corona de Aragón al norte de los Pirineos. Y claro, si no nos podemos expandir ya hacia el norte de los Pirineos, si al otro lado están Castilla y León, que son muy poderosos y aparte también son cristianos, ¿hacia dónde nos expandimos? Pues vamos a retomar las conquistas hacia el sur, hacia Al-Ándalus, ¿no? Y sobre todo, pues a esos lugares tan apetecibles en ese momento y que además tenían puesta la monarquía aragonesa y también la Casa Condal barcelonesa desde hacía tiempo, como Valencia, y por supuesto ahí estarán las Islas Baleares. Y ese es el contexto que tenemos, ¿no? Y un Jaime I que no sé si quieres que hable un poquito más, un poquito de su juventud, porque también es importante en su vida de cara a la conquista de las Baleares. O eso quieres que lo hablemos más adelante, como tú prefieras.
Podemos mencionarlo brevemente ahora porque así conectamos esa época, ¿no? De Jaime I con 10 años hasta Ujú, el Jaime I con 20 años, que es el ujú. que va a conquistar Mallorca. Eso es. Además, Jaime I, de hecho, tiene el récord de... Es el reinado más largo de toda la historia de la Corona de Aragón. Está en el trono, si no recuerdo mal, 61 años. Y hasta que en las últimas décadas, bueno, los últimos 20 años, sí, hasta Isabel II de Inglaterra, de Reino Unido, que falleció ya hace un tiempo, hace unos poquitos años, ¿no? Hace un poquito de tiempo, ahí fue subiendo escalafón, pero conocidos, si tú visitas la lista de monarcas, de soberanos más tiempo en el trono, estaba en el top 10, Jaime I, pero Isabel II lo sacó, estaba en el 10 ahí y al final lo acabó sacando, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Jaime I, claro, es rey, pero ¿cuál es el problema? Que nadie le hace ni puñetero caso. Es un niño. Y cuando un monarca es débil, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a destronarlo? Hombre, no, igual queda feo, ¿no? Pero, porque además, sobre todo, no porque no quiera, sino porque igual el resto no quiere que yo me corone, un noble de turno, lo que sea. Pero lo que sí que podemos hacer todos es sacar tajada y aprovechar a gobernar más que el rey, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Jaime I, pues los primeros 10 años de su reinado, de hecho, durante finales de la década de 1210 y prácticamente toda la década de 1220, y especialmente en el Reino de Aragón, se dedica a apagar fuegos, a meter en vereda poco a poco a la nobleza porque hay rebeliones constantes. Hay un episodio muy poco conocido en el que incluso la nobleza aragonesa orquesta en la ciudad de Zaragoza una rebelión popular que hace que el propio Jaime I se pegue semanas encerrado en su propio palacio real de la Azuda, ¿de acuerdo? Que estaba en el propio casco urbano, y la verdad es que es algo muy curioso hasta que consiguen arrancarle pues diferentes cuestiones. Hay otro momento en el que Jaime I pues dice, bueno, ¿cómo consigo unir a esta gente en un frente común? La guerra contra un enemigo externo. Pero aún así no le hace ni caso, porque hace convocatorias para ir a conquistar Morella, Castellón, etcétera, para ir avanzando hacia el sur. Y cuando llega la convocatoria, por ejemplo, que dice, os convoco a todos y a vuestras mesnadas a Teruel para ir a conquistar, no aparece casi nadie. Y se tiene que volver porque dice, vale, pues nada. Y la verdad es que sus años iniciales son bastante complicados hasta que es verdad que finalmente, pues conforme va adquiriendo experiencia, va haciéndose mayor, pues bueno, acabará consiguiéndolo y aunando fuerzas para que esas fuerzas, en vez de ir contra él y contra la monarquía, vayan especialmente hacia el exterior, ¿no? Que es como lo que vamos a ver en este momento. Y luego también, claro, es el conquistador. Ese es el apelativo con el que se le conoce. Evidentemente, todos conocido por esas conquistas que hizo, por esa ampliación territorial, pero también porque es algo muy importante. Una vez que mete en vereda, o cómo terminar de meter en vereda a alguien, ¿no? A la nobleza en este caso, decir que se mostrarme fuerte. ¿Y cómo me muestro fuerte? Con unas campañas militares. ¿Qué gran soberano ha accedido al poder y lo primero que hace prácticamente es decir, pues voy a conquistar tal sitio, tal, para una demostración de fuerza, ¿verdad? Y eso es un poquito esa juventud que encaminará a Jaime I de Aragón a ir a conquistar pues diferentes territorios como son las Islas Baleares. Como dije antes, esta conquista de la isla de Mallorca, que por tanto es la mayor y la más importante, pues empezó con solo 21 años, cuando tenía 21 años en el verano de 1229. Uh Así -huh. que a lo mejor puedes contarnos cómo un rey tan joven llega a ser una gesta tan grande. Bueno, pues al fin y al cabo, el hombre, claro, tenía apenas 20, 21 años, 21 años ya cumplidos, porque nació en el mes de febrero, pero claro, ya llevaba siendo rey más de una década y reinando una década entera, ¿de acuerdo? Y además había tenido que adquirir mucha experiencia. Pero ahí, pues bueno, empieza a preparar ese gran proyecto de la conquista de las Baleares. Aquí hay que tener en cuenta también una cosa importante. Claro, la Corona de Aragón en ese momento está compuesta por dos entidades políticas principales. Hay varias más, pero sobre todo dos. El Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, que hay más condados, pero que están bajo la autoridad del Conde de Barcelona, que ahora es una misma persona, ¿de acuerdo? El Rey de Aragón y el Conde de Barcelona, evidentemente, ¿no? La cuestión es que, claro, también están los intereses de las oligarquías. Las oligarquías del Reino de Aragón, por ejemplo, desde tiempos especialmente de su segundo rey, de Sancho Ramírez, ya habían establecido que su zona natural de expansión era todo el Valle del Ebro hasta llegar a Tortosa, conseguir una salida al mar. Cuando Tortosa es conquistada por los catalanes, la salida al mar dice, pues bueno, nos vamos a Valencia, no pasa nada. De hecho, el abuelo de Jaime I, Alfonso II el Casto, ya él quería, funda la ciudad de Teruel, por ejemplo, para que sea una base de conquista, para conquistar Valencia, ¿de acuerdo?
y en su testamento dice, si cuando yo muera no he conseguido conquistar Valencia, cuando ésta sea conquistada, que me entierren ahí. O sea, que estaba en la cabeza de ellos, ¿de acuerdo? Claro, para la oligarquía aragonesa, la expansión que veían natural para llegar hasta el mar era la zona de Castellón y de Valencia en manos musulmanas. Pero claro, también estaban los intereses de las oligarquías catalanas del Condado de Barcelona, porque ellos también tenían, por el tema comercial, hacia el Mediterráneo, enfocadísimo hacia el Mediterráneo, la conquista hacia las Baleares, ¿no? Y aquí en plan, bueno, ¿a quién hacemos caso primero? Y ahí finalmente, pues la opción que acabará adquiriendo pues una mayor importancia y que primará en esos inicios será precisamente la cuestión baleárica, porque recordemos que ya más de un siglo antes, Ramón Berenguer III, Ramón Berenguer III el Grande, ya se había aliado con la República de Pisa y algunos más para intentar conquistar Mallorca. De hecho, la invaden, tienen bastante éxito, pero luego por otras circunstancias acaban abandonando la isla, que será retomada por el poder islámico durante otro siglo y pico más, hasta que llega precisamente Jaime I el Conquistador, ¿no? Pero eso es un poquito la situación. Y ya en ese momento en el que Jaime I ya se ve, después de 10 años de lucha constante contra los suyos, y consigue ya ir metiendo en vereda a esa nobleza, pues bueno, al final dice, bueno, ya está, ya nos hemos calmado todos, perfecto. Pues ahora vamos a enfocarnos a luchar contra el infiel. ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? ¿Una vía libre por el Mediterráneo para el comercio, etcétera? Pues tenemos que acabar con ese nido de piratería que era para el comercio cristiano en este caso, especialmente barcelones, como eran las Baleares, especialmente Mallorca. Y ahí es cuando ya se empieza a gestar, hacia 1227, 1228 y sobre todo 1229 se empieza a gestar esa gran campaña. Que además, claro, era complicado. Porque claro, nos pensamos cuando vemos sobre todo películas y series y vemos estos pedazos de ejércitos medievales y tal, que casi nunca existían, sobre todo tan grandes, que incluso las fuentes, las crónicas antiguas, medievales, también suelen exagerar en muchas ocasiones las cifras, como seguro que has hablado con un montón de invitados, ¿no? Pero claro, el problema es que la mayor parte de esas tropas no hacían directamente caso al rey. El rey, y especialmente el rey de Aragón y el conde de Barcelona, tenía una capacidad económica para pagar directamente unos pocos centenares de caballeros y de peones, o sea, poco más, y ballesteros, pero poco más. No era un ejército en sí. Claro, era un ejército no profesional que tenía que depender de los banderizos, de los nobles, de las tropas que los nobles y las ciudades podían llegar a, pues a pagar y a, pues, a juntar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que claro, si tienes a esos nobles que son un poco díscolos, pues te va a costar conseguirlo, ¿no? Pero bueno, al final haciendo propuestas de no os preocupéis que cuando conquistemos esto voy a hacer un gran repartimiento de tierras, de casas, de propiedades, etcétera y tal. Y bueno, cuando tocamos el tema de dinero, pues eso siempre aúna conciencias y aúna intereses para un proyecto común como fue esa conquista inicial de Mallorca. Y va a tener éxito, por lo menos al principio, porque partiendo de ese verano de 1929, antes de final de año, concretamente el 31 de diciembre, entraron en la ciudad de Madina Mallorca, ¿no? La Sí, actual Palma de Mallorca. sí, fue una noche vieja intensa y un año nuevo intenso, la verdad. Que bueno, la verdad es que la expedición, la conquista es bastante, entre comillas, rápida. No digo que no fuera costosa, porque el ejército, está, según las fuentes, las crónicas, pues hablan de unos 15.000 efectivos, 15, 20.000, depende mucho de que donde leas, ¿no? Se concentran en la costa de lo que es ahora la Costa Dorada, ¿no? De Cataluña, y especialmente la flota se concentra en Tarragona, en Salou y en Cambrils. Por eso, muchos aragoneses que vamos a veranear por ahí todos los años, especialmente a Salou, pues todos recordemos la escultura que hay en el centro del paseo de Jaime I, precisamente porque, y además yo que soy muy friki, pues siempre he ido a veranear ahí, digo, yo me imagino ahí en la costa, miro el mar y digo, me imagino galeras ahí y tal, digo, empiezo con mis películas, ¿no? El caso es que sale la flota y en septiembre, a mediados de septiembre, desembarca en Mallorca y ahí empiezan ya diferentes combates, ¿no? De hecho, que hay unos nobles catalanes, los Moncada, que le llegan a echar la bronca al rey, a Jaime I, porque Jaime I ve a los musulmanes que hacen una salida, ¿no? A los musulmanes de este rey, por llamarlo de alguna manera, porque prácticamente actuaba como tal, Abu Yahya, ¿no? De Mallorca, que ven que hacen una salida y el tío, con Jaime I, con 24 caballeros, dice, seguidme y venga, a darles caña. Claro, y casi lo matan, con 21 años. Claro, ahí se nota también la inexperiencia, ¿no? En su juventud, en las ansias de gloria, de conquista, de ser un caballero que lucha en primera línea. Claro, se salva de milagro. Y luego aparecen los Moncada que prácticamente le dan una colleja. Y dice, pero tío, que nos dejas sin rey, que te mueres, que es que todavía, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? En fin.
El caso es que luego continúa la lucha, habrá otro combate, una batalla importante que será la batalla de Portopí, y una vez que consigue una victoria importante, ya comienza el asedio de Medina Mallorca, que es la capital, lo que es Palma de Mallorca actualmente, que dura pues varias semanas, hasta que el asalto final se produce precisamente, bien lo has dicho tú, Óscar, ese 31 de diciembre del año 1229, donde se abre brecha en las defensas. Hay un soldado, además, ahora no recuerdo el nombre, soy horrible también para los nombres, que comenta el propio Jaime, que es el primero que alcanza la muralla enemiga, que alza un pendón y anima a las tropas a seguir, y ya pues abre brecha directamente, que además a este hombre luego lo nombrará, era un peón normal, y lo nombrará Jaime I caballero. Y bueno, la verdad es que aquí hablamos de gestas y tal, pero realmente pues estamos hablando de que se desencadenó una vez que se toma la ciudad una auténtica carnicería. Se produce una carnicería tremenda por parte cristiana, tremenda, de las tropas de la Corona de Aragón. Pues bueno, que acabó provocando, de hecho, una de las cosas que nos cuentan precisamente es que de la gran mortandad que hubo y que después los saqueos que hubo, pues nadie se ocupó de enterrar muertos, etcétera, pues eso, imagínate, y eso que estábamos en invierno, ¿no? Cuando hacía fresquito, imagínate en pleno verano, aún se habría acelerado más. Pues bueno, ahí qué es lo que vienen, epidemias. Y de hecho unas epidemias que afectarán a la población que aún quedó viva y de los alrededores, pero especialmente también al ejército conquistador. También sufrió numerosas bajas por parte de las enfermedades una vez conquistada la ciudad. Pero bueno, ahí Palma de Mallorca, la actual Palma de Mallorca, ¿no? Medina Mallorca, pues a partir del año nuevo, finalmente pasa a estar dominada ya, conquistada por los cristianos, aunque de momento solo esa parte. Todo lo que haya estado en Mallorca, o si no, te pones a ver un mapa, sabe que Mallorca es una isla grandecita, o sea que aún quedaba bastante trabajo por hacer, pero la capital de esa especie de reino que ya hemos dicho que no era un reino de Mallorca como tal, sino que dependía de los almohades teóricamente, pero bueno, que a Abuya ya lo trataban como rey, pues bueno, la primera fase estaba ya completa. Tal y como has dicho, la conquista de Mallorca no acabó con esa conquista de la capital, sino que se extendió durante 2 años más Sí, debido a la resistencia de los musulmanes ¿no? a ser derrotados. Así que a eso lo es. mejor podríamos hablar acerca de cómo fueron esos 2 años de Uh -huh. conquista de Mallorca una vez que ya se tiene la capital. Pues claro, el primer paso es ese que comentaba. Pues de hecho, en ese saqueo, en la peste, luego luchas que hubo, peleas entre ellos durante varios meses por los repartos de botín, pues aquí, que luego se empiezan a repartir tal casa, no sé qué, tal palacio, tales tierras, todos. Al final todo eso queda en el libro el libro de los repartimientos, que no me sale, el libre del repartiments en catalán, ¿no? Donde se establece a quién iba cada cosa. Claro, según lo que habías aportado a la campaña, tantos hombres, tanto dinero, pues te correspondía algo pues en contrapartida, ¿no? De mayor o menor medida. Claro, ahí se pierden varios meses de ese año de 1230. Eso provoca que los musulmanes, los que han conseguido huir o los que están por el resto de poblaciones de la isla, pues tengan una capacidad de organización bastante importante, tengan tiempo para organizarse y especialmente ¿dónde? Pues en la Sierra de la Tramontana, ¿no? Es una zona, una cordillera que recorre buena parte de la isla, la zona del oeste de la isla, prácticamente de norte a sur, ¿de acuerdo? Porque el resto de Mallorca, en general, es bastante llana. Ahí su dominio, pues, no es tan complejo, ¿no? Pero sí lo es en la zona de la Sierra de la Tramontana, donde al final es donde durarán esos 2 años de resistencia. Primero porque se les da tiempo con esas luchas internas entre los cristianos a prepararse para la defensa, y luego también pues porque, claro, cuando te pones a luchar en una zona que no conoces bien, que tu enemigo la conoce perfectamente y que geográficamente o geográficamente pues es compleja, pues esa zona montañosa, pues esto hace evidentemente pues que esa conquista, ese dominio completo de la isla de Mallorca, pues les cueste un poquito más. Pero finalmente, tras 2 años de lucha constante, pues finalmente acabó cayendo totalmente en manos de la Corona de Aragón. Y ahora ya tenemos, digamos, una isla conquistada, digamos, la mayor isla del archipiélago conquistado. Pero esto es solo el principio de todo, ¿no? Porque a partir de aquí hay que conquistar el resto de las islas, empezando con Menorca. Pero ¿qué pasó, no? Como tú has dicho, el ejército estaba diezmado por la conquista y por las enfermedades, así que aceptaron que Menorca fuera ¿no? Vasalla
¿no? de Jaime I en vez de ser conquistada directamente. Háblanos Sí. un poco más acerca de esto. Pues esto es muy sencillo, la verdad es que Jaime I está en plan repasando las fuerzas que tiene y dice, bueno, la hemos liado muy parda, o sea, hemos tenido muchas pérdidas y también lo económico, sí, hemos conseguido botín, pero al final la guerra es muy cara, es extremadamente cara y había que contentar a muchos nobles y a la monarquía no le quedó, a la corona no le quedó tanto realmente, ¿no? Después de toda la inversión que se había hecho. Pero claro, había que seguir con el proyecto. Aquí hay una triquiñuela, nos cuentan las crónicas. Porque, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, ahora mismo no tenemos probablemente tropas suficientes como para volver a embarcarlas, meternos, desembarcar en Menorca, teniendo en cuenta que Mallorca está recién conquistada, que puede haber levantamientos. Claro, tampoco puedes llevarte a todo el ejército, porque igual pierdes lo ganado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues dice, vamos a llevar gente al norte de Mallorca, al punto más cercano de Menorca, que de hecho se puede visualizar una otra prácticamente en la lejanía, pero se puede, y las crónicas nos cuentan que se ordena encender enormes hogueras, enormes, para que por las noches se pudiera ver desde Menorca, desde la punta sur de Menorca, se pudieran ver el fulgor de esos fuegos, ¿no? Claro, ¿cuál era la idea? Que los menorquines, el gobernador de Menorca se pensara que ya había ahí a un paso y que estaban a punto de embarcarse para ir a por él, ya por ellos, un ejército enorme, cuando lo que había eran 4 gatos haciendo así con el abanico a unos cuantos fuegos, ¿no? Claro, era meter el miedo. Y al final ahí se producen unos acercamientos que al final pues convenían a ambas partes. Y se acuerda, pues hace un pacto en el que precisamente esa isla de Menorca seguirá bajo dominio islámico, pero sus gobernadores a partir de entonces, desde ese momento y ya hasta su conquista ya mucho más adelante, varias décadas más tarde, en 1287 con otro monarca, de hecho, pues será conquistada, pero hasta entonces, pues la isla de Menorca pasa a ser vasalla de lo que era la corona de Aragón, de los reyes de Aragón y condes de Barcelona, ¿no? Y así, pero bajo pues, manos islámicas. Pero, bueno, de eso, de la conquista, si quieres propiamente dicha de Menorca, si quieres hablamos un poquito más tarde, porque cronológicamente es el Hmm, último episodio, precisamente, de la conquista cristiana de las Baleares. hmm. Antes de proceder, como tú dices, a esa conquista de Menorca, pues hay que hablar de las otras islas, Ujú. empezando por Ibiza, que fue conquistada, esta vez sí conquistada, no tuvo vasallaje, en 1235. Y Sí. aquí entra en juego un personaje bastante curioso, que seguro que llama la atención a nuestro público, que es Guillermo de Montgrí, porque Ujú. era arzobispo electo de Tarragona. Entonces, háblanos acerca de qué hace un arzobispo conquistando una isla de Baleares. Negocio, al final es negocio. De hecho, cuando a veces hablo de este tema, siempre hago un símil. Y es que digo que la conquista de Ibiza y de la cercana Formentera, que al final fueron unidas de la mano por su enorme cercanía y dependencia una de otra, pues fue una especie de privatización de la guerra. Jaime primero, ya en ese momento estaba ya otras cosas. Ya había sometido a Mallorca, había sometido de aquellas maneras para vasallaje a Menorca, y hemos hablado hace un rato de que también la oligarquía del Reino de Aragón estaba, oye, ¿y ahora qué hay de lo mío? Ya has hecho caso a la oligarquía barcelonesa, ahora nosotros queremos nuestra ración de casito, también queremos conquistar. Y de hecho es que en esos años es que prácticamente no se ha terminado casi conquistar Mallorca, literalmente, cuando ya empieza a conquistarse la zona de Castellón y avanzando hacia Valencia, ¿no? La guerra para conquistar Valencia, que supuestamente tenía que ser un dominio para que acabara dentro del Reino de Aragón, pero luego acabó creando un reino independiente, el Reino de Valencia, cosa que pasó lo mismo con las Baleares, que también creó un reino independiente que fue el Reino de Mallorca, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, Jaime I necesita tropas para conquistar la zona de Castellón, Morella, avanzar hacia Valencia, ¿no? Necesita tropas para mantener lo de Mallorca. Dice, yo no puedo acometer de forma directa la conquista de Ibiza y de Formentera como pues hemos hecho con Mallorca, ¿no? Pero tenemos que hacerlo porque no podemos dejar inconclusa el dominio de las Baleares. ¿Cómo lo hacemos? Privatizando, digamos. A ver, ¿quién es el guapo que quiere hacerlo por su propia cuenta, que lo organice, que lo financie y luego, pues claro, con la salvedad de que tiene que mantener fidelidad a la corona, pues sean los señores realmente de la zona? Y ahí empieza a salir gente, ¿no? Al principio, de hecho, con contratos, literalmente con contratos. Se firman contratos en el que Jaime I da permiso a determinadas personas para que sean ellas las que conquisten esas islas de Ibiza y de Formentera. Primero fue a Pedro Infante de Portugal y también al conde del Rosellón, ¿de acuerdo? A quien firman un contrato
Pero bueno, se va pasando el tiempo porque además había fecha límite para decir, tienes que conquistar las islas antes de tal fecha. Al final, pues entre unos problemas y otros, de financiación especialmente, no se acaba no se lleva a cabo, ¿no? Y aquí aparece precisamente ese personaje que has mencionado, ¿no? A este Guillem de Montgrí, que es arzobispo de Tarragona, que además en esta época el arzobispado de Tarragona era, pues eclesiásticamente hablando, era el más importante de la Corona de Aragón. Si no recuerdo mal, todavía Zaragoza, por ejemplo, no era arzobispado, era obispado, por lo tanto, pues tenía una mayor categoría como arzobispo, ¿no? Por poderío también, por tema de rentas. Pues al final será este Guillem de Montgrí, que sí, es un arzobispo, pero vamos para adelante, porque veo oportunidad de negocio y digo, si yo impulso esta conquista, ¿cómo lo planteo? Pues como una lucha contra el infiel, es algo religioso, pero aparte yo me voy a quedar buena parte del botín. Y es el que empieza a organizar esa conquista de Ibiza y de Formentera. Lo que pasa es que luego los otros dos señores que mencionó antes, que al final se les pasa el arroz y no acaban haciéndolo, dicen, hablan con el arzobispo y dicen, oye, que ya habíamos preparado cosas, ¿te parece que nos unamos, hagamos un reparto entre nosotros y tal? Se unen también. También entrarán los caballeros templarios, por ejemplo, las órdenes militares. Se acaban metiendo muchos intereses ahí. Y bueno, al final pues acaba organizando un contrato en 1234 y con el límite de que las islas deben ser conquistadas antes de final del 35. Y en este caso sí que se acometerá. Es una conquista relativamente sencilla porque realmente en Ibiza solo la capital principal de Ibiza era donde había una verdadera fortaleza, por llamarlo de alguna manera, que es asediada. Tampoco dura demasiado el asedio y una vez que cae, la propia isla de Ibiza, que en este caso tiene un tamaño mucho menor que la propia Mallorca, ¿no? Obviamente, pues acaba ya siendo dominada muy rápidamente, al igual que Formentera, como he comentado, y ya ahí en ese momento pasan a formar parte de ese recién formado, prácticamente ya en esos momentos, Reino de Mallorca, ¿no? Como una entidad política diferenciada de lo que era el Reino de Aragón y del Conde de Barcelona y que suma un estado más a esa corona de Aragón o de los Aragón. Antes mencionamos superficialmente el tema de la isla de Formentera y hablaste de que cayó como una pieza de dominó después de Sí. la conquista de Ibiza. Explícanos esto mejor. Ujú. Claro, Formentera es muy. Si Ibiza es pequeñita, Formentera todavía lo es menos. Y bueno, todo el que haya visitado una vez Ibiza, es que de hecho ves como una especie de caminito. Bueno, ahora actualmente, pues con todo el turismo, tú ves a una auténtica ruta de lanchas y de ferries y tal que van pasando mientras ves Formentera. Es que están muy cercanas, ¿no? Están realmente cercanas y de ahí esa dependencia. Aparte, Formentera, por sus propias características geográficas y más en esa época donde la economía era agropecuaria, pues bueno, es que tampoco podía tener capacidad ni para defenderse, ni muchísimo menos, y la verdad es que dependía bastante de la propia Ibiza, al igual que Ibiza dependía bastante de Mallorca, pero no tanto, porque fue capaz de organizar una defensa no demasiado potente, pero fue capaz de hacerlo, ¿no? En el caso de Formentera era imposible, dependía en lazos económicos, políticos, etcétera, del gobernante de Ibiza, y una vez que cae Ibiza, en Formentera es que no hay ningún lugar en el que se pudiera establecer una capacidad de defensa lo suficientemente importante como para decir, vamos a resistir, sino que en plan, bueno, ya han conquistado Ibiza, cuando lleguen les dejamos pasar y ya está, porque no tiene ningún sentido intentar resistir porque es que no había capacidad, no había ningún tipo de capacidad de resistencia y eso hace pues que vayan de la manita. Ibiza y Formentera pues digamos que vayan de la mano. Hace un rato dijiste que la conquista de Menorca se produjo con otro rey, lo que implica que Jaime I ha muerto después de décadas de gobierno. Así que cuéntanos un poco cómo quedó la situación de las Islas Baleares, Uh -huh. conquistadas por supuesto, tras la muerte de Jaime I en 1276. Bueno, pues al final, como he comentado, pues las Islas Baleares se conforman en nuevo reino y luego Jaime I, ¿qué es lo que pasa? Pues que se pega el resto de su vida haciendo testamentos y testamentos y testamentos y cada uno cambiando el anterior y teniendo hijos e hijas e hijos e hijas, legítimos e ilegítimos. De hecho, hizo su propio programa de repoblación, prácticamente él solo, porque pero sobre todo tuvo muchísimos hijos con su segunda esposa, con Violante de Hungría, ¿no? Y dentro de esos testamentos, claro, intentaba dejar a sus hijos legítimos especialmente, pues tanto hijos como hijas, pero especialmente a los hijos, obviamente, pues bien cubiertos, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de que la propia Violante, la reina Violante, pues que le comió la oreja porque quería que sus propios hijos estuvieran por encima del primogénito de Jaime que había sido tenido con su anterior esposa, ¿no?
al final acaban haciendo una división, ¿no? Pues de la corona, de lo que era la corona de Aragón, ahora ya formada por los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Condado de Barcelona. O sea, ya son 4 entidades políticas. Lo que pasa es que su primogénito fallece antes de tiempo, antes de su padre. Y al final el último testamento que queda es que el reparto de esos dominios queda entre 2 hermanos. En este caso ya son hermanos de tanto de padre como de madre. El hermano mayor, el que acaba heredando, será Pedro III el Grande, un monarca importantísimo en la historia de la corona de Aragón y del Mediterráneo. Fue tremendo, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿él qué es lo que hereda? Aragón, Valencia y Barcelona. Pero quedan más territorios. Lo poco que quedaba ya en ese momento de esos territorios occitanos al norte de los Pirineos y el reino de Mallorca. Escinde esos territorios y crea un reino de Mallorca independiente con su otro hijo. El otro hijo que tenía, el segundo hijo que le quedaba varón vivo, a Jaime I Conquistador. El primero era, como digo, Pedro III, y el segundo será Jaime II, que no hay que confundir porque fueron coetáneos, Jaime II de Mallorca y su tío Jaime II de Aragón, que es un follón de época, ¿no? Pero ahí es cuando hablamos del reino privativo de Mallorca. Pero claro, es verdad que era un reino independiente, pero que teóricamente tenía que ser vasallo de la corona de Aragón. Y esto era teórico. La realidad es que todo lo que pudieron los reyes de Mallorca hacer la puñeta a sus parientes de la corona de Aragón, se lo hicieron y más, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Porque al final se veían muy amenazados. Un reino de Mallorca que estaba compuesto por Mallorca, Ibiza, Formentera y esos territorios occitanos. Menorca, en cambio, seguía bajo manos musulmanas y estaba bajo el vasallaje de los reyes de Aragón, de la corona de Aragón, ¿de acuerdo? Así que tenemos un mapa complejo, como mínimo complejo. ¿Qué es lo que pasa a finales del reinado de Pedro III el Grande? ¿Que por qué es tan importante? Bueno, pues este señor se había casado con Constanza de Sicilia. Aquí empezamos a ampliar un poquito el espacio geopolítico del Mediterráneo. ¿Quién era Constanza de Sicilia? En ese momento era ya la única hija viva que quedaba de Manfredo de Hohenstaufen. Es decir, un señor que a su vez era hijo bastardo de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de Federico, Barbarroja de hecho, y Manfredo había sido rey de las 2 Sicilias, bueno, de Nápoles y de Sicilia, pero es destronado por los franceses y se coloca Carlos d'Anjou, que es un francés, en Nápoles, en Sicilia. Claro, Pedro III de Aragón se había casado hace muchos años con la única hija de Manfredo que quedaba, que era Constanza de Sicilia, y de repente, en 1282, hay una gran rebelión en Sicilia, las vísperas sicilianas. A todo francés que pillan se lo cargan. Y claro, dicen, vamos a nombrar reina a Constanza de Sicilia, pero a la vez necesitamos poder y por lo tanto vamos a nombrar rey a su marido, a Pedro III de Aragón, y se embarcan en ese conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí al papado no le hace nada de gracia, los papas eran franceses, no les hace nada de gracia que intenten luchar contra Carlos d'Anjou, que está en Nápoles y en Sicilia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el papa ordena una cruzada, promulga una cruzada contra la corona de Aragón. Casi nada. E invadirá la corona de Aragón. Pero Pedro III el Grande, con la ayuda, por ejemplo, en el mar de su gran almirante, de Roger de Lauria, que era precisamente oriundo de ese reino napolitano y se había exiliado a la corte aragonesa, a la corte de la corona de Aragón, pues bueno, sale victorioso Pedro III, enormemente victorioso, pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué he dado este contexto? Porque hay 2 personas, bueno, hay 2 entidades políticas que se han dedicado a ayudar a los franceses contra la corona de Aragón. Uno es el rey de Menorca, el rey musulmán de Menorca, que ha aprovechado para decir, a ver si se cargan a estos y mi vasallaje se termina y me hago independiente del todo, más o menos, e incluso piden ayuda al sultán de Túnez, cosa que no podía hacer sin permiso, etcétera. Vale, pues eso por una parte. Y luego, ¿quién también está haciendo la puñeta a la corona de Aragón? A favor de Francia. Los reyes de Mallorca. Claro, pues ahí, una vez que la amenaza de la cruzada ha sido resuelta, porque ha fracasado gracias a la victoria de Pedro III, Pedro III muere, le sucede su hijo Alfonso III de Aragón, y este prácticamente dice, bueno, mi padre ya cuando se muere estaba preparando vengarse contra varias personas. También contra Castilla, porque Castilla no había ayudado, pero eso los dejo ya aparte porque si no ya montamos mucho follón. Pedro III quería vengarse de los menorquines y del reino de Mallorca, que eran los 2 vasallos, uno islámico y el otro cristiano. Pedro III se muere y al final quien hereda esta cuestión, esta vendetta, es su hijo Alfonso III, que prácticamente al poco de llegar al trono, apenas llegaba menos de 2 años en el trono, en 1287, pues la primera empresa que organiza es precisamente la de atacar la pieza más débil. Y esa pieza más débil es la isla de Menorca, dominada todavía por los musulmanes, que como han dicho, bueno, habéis roto el pacto de vasallaje que teníamos, habéis ayudado a nuestros enemigos, habéis pactado con el sultán de Túnez, cosa que no podíais hacer,
pues al final os conquistamos. Y la verdad es que es una conquista muy sencilla, es apenas en unas pocas semanas se domina la isla, tampoco es demasiado grande, realmente Menorca. Hay algún enfrentamiento, alguna resistencia en algún castillo, en alguna fortaleza, pero realmente la conquista de Menorca por parte de Alfonso III de Aragón en el año 1287 es muy rápida y acaba completando la conquista cristiana de las Baleares. Después le toca a las Baleares, al reino de Mallorca ser sometido, pero esto es una historia que nos alarga casi un siglo más y nos lleva hasta Pedro IV el Ceremonioso. Pero en 1287 lo importante es esto, es que con Alfonso III se completa el dominio cristiano de todas las Islas Baleares. Ahí ya sí que es total, aunque estén divididas en dos partes. La Corona de Aragón con Menorca y el Reino de Mallorca con el resto de las Baleares. Precisamente para acabar este episodio ya, quería preguntarte o sea, que viajáramos un poco en el tiempo hacia adelante y ver cómo acaba la situación, ¿no? O sea, me refiero, cuáles son las conclusiones de esa conquista cristiana de las Islas Baleares, por ejemplo, ¿no? Ya a mediados del siglo XIV, cuando se acaba el reino privativo de Mallorca en 1343. Pues claro, claro, es que el Reino de Mallorca acaba quedando como una especie de, hablando muy mal, una especie de grano en el culo de la Corona de Aragón. Una Corona de Aragón que ya desde tiempos de Jaime el Conquistador y sobre todo de Pedro III el Grande, es que ya, como ya no tenía, como hemos hablado hace un rato, zona donde expandirse, aunque es verdad que con Jaime II de Aragón, no el de Mallorca, sino el de Aragón, aprovecharán y le arrebatarán a Castilla la zona de la actual Alicante, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Claro, estaba totalmente lanzada la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo y las Baleares era unas piezas fundamentales. Y claro, si tienes un reino de Mallorca que te está haciendo la puñeta constantemente justo ahí en medio, pues es un problema bastante importante. Y cada vez que tienes una guerra con alguien, el reino de Mallorca se alía con tu enemigo, pues al final esa es una problemática. Alfonso III acabará dominando y sobre todo también su hermano, porque Alfonso III muere poquitos años después, su reinado es muy cortito, muere sin herederos, le sucede su hermano pequeño, que es Jaime II de Aragón, ¿de acuerdo? Que también tiene una política importantísima de expansión mediterránea, ¿no? Serán los que tratarán de dominar las islas, el reino de Mallorca, lo conseguirán, pero ahí interviene el papado y tienen que devolverlo, digamos, a sus teóricamente legítimos dueños. Y a eso nos lleva, después de Jaime II, Alfonso IV y finalmente otro de los soberanos más importantes de toda la historia de la Corona de Aragón y el segundo más longevo en el trono, que fue Pedro IV el Ceremonioso, que de hecho este señor estuvo medio siglo en el trono. Y este no hizo trampa, no llegó al trono con 5 años como Jaime I el Conquistador, este ya llegó mayor, o sea, ya llegó ya hecho y derecho, ¿no? Y bueno, pues con Pedro IV, pues es verdad que hay varios conflictos y una de sus, tanto internos, con el tema de privilegios concedidos a la Unión de Nobles del Reino de Aragón y tal, que acabará estallando en una guerra civil, pero también está ese conflicto de las Baleares, el Reino de Mallorca. Y al final aprovechará también algunas cuestiones de estas, como que ha roto el vasallaje, etcétera, para desarrollar una serie de conquistas para someter ya de forma definitiva la Corona de Aragón, a la Corona de Aragón, el resto de las Islas Baleares, Mallorca, Menorca ya estaba, Mallorca, Ibiza y Formentera, e reintegrarlas solucionando ese entuerto que había montado Jaime I el Conquistador con sus testamentos, ¿no? Pues reintegrándolas a la Corona de Aragón. Y además ya en tiempos de Jaime II, del abuelo de Pedro IV, se había establecido ya la prohibición legal de que no podían dividir los estados nucleares de la Corona de Aragón, que serán los estados peninsulares y las Baleares también, esos estados de ahí, ya nadie, ningún monarca, podría dividirlos entre los hijos. Si conquistas algo, ya eso, pues bueno, puedes dárselo como si se lo das al vendedor de la esquina. Pero el núcleo central de la Casa de los Aragón, Reinos de Aragón, Mallorca, Valencia y Condado de Barcelona, ya en esos tiempos, ya en el siglo XIV, siglo XV, ya conocido como el Principado de Cataluña, esos tenían que quedar siempre en la familia, en los Aragón. Lo demás, pues bueno, puedes hacer lo que quieras, digamos, ¿no? Y eso es lo que ocurre, que finalmente, pues militarmente, pues como Pedro IV acusa a Jaime III de Mallorca de querer asesinarle, etcétera, pues al final es una excusa bastante barata, de hecho, pero acaba desarrollando la conquista de las Baleares, del Reino de Mallorca. También habrá actuaciones militares en la zona del Rosellón, que había quedado perteneciente para el Reino de Mallorca, pues ahí hay actuación militar. Y finalmente acabará siendo sometido ya definitivamente para Pedro IV. Aún volverá un hijo de Jaime III de Mallorca a reintentarlo, vendiendo todo lo que le queda,
con ayuda del rey de Francia, será derrotado, acabará prisionero buena parte de su vida. Bueno, al final fue un lío. Pero la cuestión es que, bueno, pues al final, durante ya pues ese siglo XIV, finalmente, pues a mediados del siglo XIV, un poquito antes, el reino de Mallorca fue totalmente reintegrado por la fuerza de las armas a la corona de Aragón. Desgraciadamente, hemos llegado al final de este programa, pero llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Sergio, por haber venido aquí para desvelarnos este episodio de nuestra historia, que es bastante desconocido, sobre todo por el gran público, pero vamos, que tampoco yo lo conocía mucho. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Oscar, y también a todos los oyentes que lo visualicen y que lo escuchen, ¿no? El programa. Espero. Es mucha tela porque realmente es un follón de nombres, de monarcas, de repartos, etcétera, para hacerlo realmente en tan poquito tiempo que además se me ha pasado volando porque al final se está aquí muy a gusto. Pero espero que más o menos haya quedado claro pues cómo fue ese proceso de la conquista cristiana de las Baleares, el cómo fueron quedando y al final esa forma en la que quedaron totalmente adscritas a lo que ya era la corona de Aragón ya bastante tiempo incluso después del propio Jaime I, como hemos visto. Pero bueno, esperando que hayáis disfrutado tú, que hayáis disfrutado todos. Y nada, un placer, un auténtico placer estar aquí en el canal.